Muy bien, entonces hoy vamos a ver esta parte de la tabla periódica, masa, en este caso masa molecular, vamos a ver cómo funcionan las moléculas, vamos a ver también la parte de hacer este conteo, ver cómo funciona la tabla entre familias, periodos, los metales, pero sobre todo vamos a llegar a la parte de la nomenclatura, es decir, cuando ya empezamos a hacer combinaciones y vamos formando moléculas. Entonces, solamente para tener una referencia a lo que veíamos la semana pasada, entonces veíamos esto, que es el número atómico y esta es la masa atómica, y que podemos ionizar o podemos volver, en este caso, isótopos en los elementos. Y en este caso, isótopos tenemos muy claros. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros tenemos aquí este conteo. Si se fijan aquí, vienen los números. A ver, aquí le doy a Enrique, tiene el 88, ¿no? Y luego comienza aquí al 89, quiere decir que estos son isótopos de este mismo. O aquí tiene en este caso el 56 y acá comienza con el 57. O sea, todos estos son isótopos de este elemento. Entonces, esto es muy importante a la forma de hacer la tabla. Entonces, el que nosotros consideramos es el que la organiza, es Mendeleev, ¿no? Mendeleev es ruso, él lo organiza a partir de las funciones periódicas de los elementos y obviamente ha ido cambiando mucho esta tabla, ¿no? Vamos a ver ahorita algo así, pero obviamente aquí tenemos, por ejemplo, los metales, ¿no? Metales, no metales, es prácticamente la que nos interesa a nosotros mucho. Entonces, todo esto, ajá, vemos aquí, salvo el morado, esto es un ejercicio que viene siempre en el examen distinguir entre metales y no metales. Entonces, todos estos que están en los tonos amarillos, prácticamente son en este caso, metales, ¿no? Aquí los tenemos. Y luego tenemos los no metales, es decir, estos. Esos va a ser muy, muy importante a la hora de hacer, en este caso, las estructuras moleculares como ácidos bases. Vamos a trabajar con estos. Acá tenemos los halógenos y tenemos gases, en este caso, nobles. Y entonces estos también los podemos considerar dentro del ámbito de los no metales, pero en esencia son estos, ¿no? Los que vamos a trabajar. Entonces, así los tenemos y estos son una combinación entre ambos, ¿no? Los metaloides, es decir, tienen algunas estructuras, algunas características de los metales, algunos de los, en este caso, no metales. Y acuérdense que aquí está el hidrógeno, parte de estos. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, ahora, ¿cómo los organizó Mendeleev? Los organizó de esta manera, ¿no? Y ya habíamos visto un poco la sesión anterior. Esto tenemos básicamente dos. Tenemos familias, y tenemos periodos. Entonces, los periodos también corresponde a lo que nosotros conocemos como los niveles de energía. Entonces, habíamos visto los niveles de energía que teníamos y habíamos visto que eran siete. Y entonces estos niveles nos van diciendo en este caso, por ejemplo aquí, cuántos electrones caben en las órbitas. Y luego tenemos entonces siete. Y los grupos los vamos manejando de esa forma, es decir, horizontal. Entonces, en el examen nos ponen unos cuadros de estos con estas referencias. Es decir, periodos acá, familias acá, y luego no los combinan. Ahí no, pero hay que tener en cuenta estos periodos o niveles, estos grupos y familias aquí. Y entonces están organizados también sus características y sus particularidades de cada elemento, ya sea por su número atómico, su masa, sus estructuras, su número de oxidación, su número de valencia, en fin. Entonces, esta es la pregunta de examen clásica, ¿no? Entonces tenemos 7 periodos y tenemos 18 grupos. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta. Les digo, esta es pregunta clásica de examen. Ahora bien, nosotros aquí llegamos a hacer, vamos a empezar a hacer unos ejercicios de lo que nosotros conocemos como la masa molecular. ¿Qué se refiere a esto? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que tenemos un átomo aquí, por ejemplo, y tenemos otro acá está el núcleo, ajá, y tenemos, por ejemplo, este 2, ¿no? Y aquí se unen estos, ajá, y se unen aquí.
Entonces, cuando ya hablamos de estas uniones, ya son reacciones químicas y entonces aquí vamos a formar moléculas. Ujú. Y entonces, obviamente, cuando ya están unidas, en este caso, acuérdense aquí, los núcleos no son los que se unen, sino las órbitas y los electrones ceden o pierden o ganan electrones. Entonces, obviamente, vamos a formar moléculas. Y esto lo vamos a ver más adelante, todos los tipos de reacciones que tenemos. Pero para poder llegar a eso y después poder hacer, en este caso, análisis de polaridad, ver los moles, ver los porcentajes que tenemos, en este caso, de cuánto hay de oxígeno, cuánto de hidrógeno en un compuesto y, en fin, todo ello, tenemos que aprender a hacer este tipo de análisis, es decir, sacar la masa molecular. Ya sabemos que la masa atómica es la suma, si no nomás, la masa atómica es la suma de, en este caso, protones más neutrones. Pero la masa molecular, en este caso, es cuando llevamos a sumar la masa de acá más la masa de esta. Pero no es en automático, no es que aquí venga 75 y aquí 85 y lo sumemos. No, no funciona así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ácido, ¿no? Un ácido que tiene azufre, ¿no? Aquí tenemos el azufre, tenemos aluminio, ¿no? Y acá tenemos el oxígeno y aquí tenemos la reacción. Y entonces, cuando tenemos este tipo de combinaciones, que él nos pide, por ejemplo, la suma, ¿no? De las masas. Pero tenemos estos elementos aquí, como aquí el 2, aquí el 4 y aquí el 3. Y esto es muy importante porque esto los vamos a encontrar mucho incluso en la forma de balancear ecuaciones. Entonces, este 2 aquí nos dice que estamos teniendo dos átomos de aluminio. Acá, como no tenemos ni uno, aquí este es uno, y este oxígeno tenemos cuatro. Pero este 3 que está aquí afuera, pues marca toda la diferencia, porque este 3 nos va a decir, que este azufre va a tener, vamos a tener 3 de azufre, y aquí este 4 y 3 vamos a tener 12, 12 átomos. Entonces hay que tomar en cuenta esto, porque después les digo, al momento de hacer ecuaciones, vamos a estarlos revisando estos números, van a ser muy, muy importantes estas variables. Entonces, bueno, para sacar la masa molecular, pues solamente tenemos que hacer primero esta tabla. Entonces ponemos los de aluminio, de los elementos primero, el azufre y el oxígeno. Aquí aluminio, azufre y oxígeno. Luego vamos a poner los átomos que tiene. Tiene este 2, ya vimos que el azufre tiene 3, porque aquí lo multiplicamos por este, y acá tenemos 4 y 3, 12, ¿no? De oxígeno. Y luego tenemos aquí, vamos a buscar la masa en este caso atómica del aluminio. Entonces la masa atómica del aluminio es 26,98. Y la masa atómica del azufre es 32,06. Y luego tenemos, en este caso del oxígeno, es 16 cerrado, es 15,9, pero vamos a cerrarlo a 16. Entonces ya teniendo en cuenta esto, multiplicamos, ¿no? 26,98 por 2 pues nos da 56, ¿no? 32,3 por 3 nos da 96 y 16 por 12 nos da 192. Y luego ya que tenemos estas sumas, ajá, la hacemos y el producto lo vamos a, en este caso, dar nosotros en gramos. Entonces vamos a tener que la masa molecular de este ácido de aluminio es de 342,14 gramos. Ojo, ¿eh? Vamos a trabajar gramos y después vamos a trabajar mol. Pero ahorita vamos a dejarlo en gramos. Muy bien. Esto está sencillo. No sé cómo lo sienten. No se te complica, Ana, esto es sencillo, ¿no? Sí, está bien. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, voy a ponerles dos. Y ustedes van a sacar, en este caso, si tienen su tabla, sería muy bueno si tienen una tabla ahí a la mano, cerca, entonces vamos a hacer un ejercicio con este, ¿no? Muy bien, entonces
Les voy a poner dos, déjenme borrarle aquí. ¿Mm? Perfecto, y pasamos acá. Entonces, a ver, se los pongo. Ujú, en el rojo. Y entonces, a ver, vamos a hacer esto. Tenemos M, N, ujú, dos, y este. Ujú. Muy bien, entonces hay que buscar la masa de estos dos. Sale, un minuto para hacer esto. No, bueno, 2 minutos. Me dice cuando alguien termine. Luis, ¿tienes tabla periódica allá a la mano? Sí, Perfecto. sí. Ana, ¿y en Guatemala no tienen algo parecido así como esto que pasa? De que se vende el fierro viejo y las lavadoras y todo. Sí, hay dos que pasan por aquí. Ajá. ¿Y te pasan así con su sonido también? ¿O ellos van Ujú. imitando? Ujú. No, sí, tienen el megáfono arriba. A Ah, veces ok. le ponen música. Sí, antes era así, pero ahora es nada más. Este sonido es de una chica que grabó y se hizo muy popular ese sonido, bueno, en el anuncio, y ahora todos los ropavejeros, le llamamos acá, lo traen, ¿no? Toda la ciudad escuchas este sonido y es muy característico de acá de la Ciudad de México, el fierro viejo. Ya cuando estés acá te vas a acostumbrar a escucharlo muy común. Puede pasar a las horas más inauditas, o muy temprano o muy tarde. O a ustedes, pues nunca les pasó que estaban en una clase en Zoom y de repente estaba su maestro y les pasaba el, el de los fierro viejo o el de la basura y todo ese asunto. ¿Nunca te pasó, Luis? Nada más el de las tortillas. Ah, el de las tortillas. Oh, sí, Sí. también. Que tienen como
sirena, algo así, ¿no? Una bocina también, ¿no? Pues algunos nada más andan gritando. Ujú. Muy bien, ¿alguien ya terminó este? El primero. Este es un hidróxido, este de aquí. Hidróxido de magnesio. ¿Y el Excel ya lo tienes, Andrea? Muy bien, a ver, vamos haciendo este primero. Entonces, primero ponemos los elementos, ¿no? Entonces, primero aquí ponemos el manganeso, ¿no? Después ponemos el oxígeno y después ponemos el hidrógeno. Ahora vemos cuántos tenemos de manganeso. Tenemos en este caso uno, ¿no? Este 2 no le afecta aquí. Este 2 solo le afecta a lo que está aquí dentro. Entonces tenemos uno. De oxígeno, sí, obviamente, sí le afecta a este. Tenemos dos. Y de hidrógeno también le afecta y tenemos dos. Ahora revisamos la tabla y vemos, ojo, vemos la masa, o la masa de cada uno. Entonces tenemos del manganeso tenemos 54. A ver, dígame si sí. A ver, para ver aquí, 54. Es un poco más grande, ¿no? Para ver. Bien, aquí está, ¿sí? 54,93. Ajá, 54,93. Del oxígeno dijimos que vamos a dejarlo en 16. Y del hidrógeno tenemos uno, ¿no? Y entonces ahora multiplicamos estos
por estos. Entonces de aquí vamos a tener por uno, pues vamos a tener, nos va a quedar igual, 54,93 del el oxígeno. 2 por 16 en este caso me da 32, y acá 2 por 1 me da 2, ¿no? Entonces cerramos y sumamos. Entonces es 93, ¿no? 4, 2, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí la masa, en este caso la masa molecular, en este caso queda de esto, 88,93 para este compuesto. Muy bien. Y vamos a hacer este. ¿Quién ya tiene este de aquí abajo? Este oxiácido. ¿Lo tienes, Andrea? Apenas estoy terminando. Es que como les tengo que cambiar para la tabla, Ah, sí, sí, no se preocupen, sí, tardo. háganlo con Pero calma, sí. Sí, 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 perdón. Permítame un segundito. Ya regresé, tuve que pararme tantito. Bueno, a ver, vamos a hacer este. Nos va a dar tiempo. Entonces tenemos, ¿no? Y ponemos litio, que es este. Una cosa muy importante que luego es una obviedad, pero hay que aclararla porque luego se nos confunde. La primera letra en mayúsculas es obviamente el elemento, ¿no? Luego viene con minúscula, como aquí para el litio, para no confundirse con otro. Luego nos podemos confundir aquí con CO o con HC, en fin. Entonces, obviamente, por eso los ponemos en mayúscula, en este caso estos. Y, por ejemplo, aquí el litio, pues va con este igual aquí como MN, ¿no? Entonces, litio tenemos 1. ¿Y cuál es la masa de litio? Es 6,94, ¿no? Y luego tenemos hidrógeno. Ojo, tiene 1. Este 3 solamente afecta al oxígeno. Entonces tenemos hidrógeno 1 de masa 1. Y luego tenemos el carbono. ¿Ah? El carbono también tenemos 1. Y el carbono tiene una masa, en este caso, de 12, ¿no? A ver, aquí. Ajá, 12, vamos a cerrarla en 2. En 12 cerrados. Y el oxígeno, pues también tenemos aquí 3, ¿no? Porque es este, y es 16. Entonces hacemos la cuenta. Entonces aquí nos sale 6,94. Aquí nos sale 1 y 1, 1. Ajá, acá 12 y por 1, 12. Y acá 3 por 3 son 18. Ajá, 48. Entonces hacemos la suma y nos sale 94
punto 6, 7, 8, 9, 7, 4, 5, 67,94. Entonces, este que se ve un poco más grande, ¿no? Es más chico en realidad que este de acá, ¿no? Por los elementos. O sea, su masa molecular es más chica que este. Muy bien, entonces creo que ahí no tenemos ya problema con eso, ¿no? Con la masa molecular, creo que ya la tenemos. Y de hecho la vamos a seguir practicando un poco más cuando vemos en este caso la parte de las soluciones y los moles y toda esta parte. Muy bien, entonces a ver, seguimos aquí. Yaritzel, si te quedaron esos números? A ver, los pongo de nuevo. ¿Sí te quedaron ahí bien esos números? Luis, Carlos, Andrea, Ana. A mí sí. Perfecto, muy bien. Ana, ¿a ti sí te quedaron? Perfecto. Muy bien. ¿A ti, Andrea? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Yarisel? ¿Sí? Y seguimos con la otra. Muy bien. Perfecto. Entonces, muy bien. Perfecto, Yaritzel. Muy bien. Entonces, ahora vamos con esta parte. Esta parte es importante porque también es de pregunta de examen y exactamente viene de esta forma. En esta parte entre metales y no metales, es el tipo de pregunta que viene igual, así, metal, aquí metal, ¿no? Acá no metal, y buscar las relaciones. En este caso, y tenemos nosotros que buscar aquí entre las opciones, este es 1, 2, 3, 4, igual 1, 2, 3, 4, y entonces buscar, ¿no? Y relacionarlos así. No, es una pregunta que tiene, es un clásico de química aquí. Entonces nos pone las características. Entonces nosotros vemos aquí las características de los metales. Entonces, ¿cuáles son las importantes? ¿Cuáles son las que usualmente vienen como pregunta? Entonces, esta primera, ¿no? Esta es clásica. Entonces, tienen pocos electrones en la última capa, usualmente menos de 4. Entonces, obviamente, los vamos a ver, siempre va a ir, en este caso, cuando hacemos la gráfica, por ejemplo aquí, entonces vamos a tener 2 4 ¿no? 8 18 y aquí, por ejemplo, vamos a tener 2, ¿no? Entonces, usualmente esa es la estructura que vamos a encontrar en estos. Entonces, esta es clásica, ¿no? Se ubican en la zona centro-izquierda de la tabla periódica, en la parte centro. Sí, esto ya lo sabemos, esta no es tan difícil. Esta también es un clásico, son reductores, o sea, en este caso van a estar perdiendo electrones. Esta es la más importante, es esta. Son de baja electronegatividad, ¿no? Entonces, esta es como la característica principal a la hora de formular las preguntas. Y obviamente si vamos viendo esto, vemos que es lo opuesto para los no metales, ¿no? Y bueno, los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad, o sea, por eso el cobre o el oro se utiliza para, en este caso, por ejemplo, en los teléfonos o en todas las computadoras, se utilizan para ser buenos conductores, aunque ahora hay unos conductores de silicio que son muy eficientes, ¿no? Porque transmiten una mayor cantidad de electrones con menor espacio. Y se hallan en estado sólido de la temperatura, ¿no? Esta no es tan importante. Su superficie suele tener brillo, tampoco. Densidad elevada, tampoco. ¿No? Pueden ser trabajados para formar hilos y láminas, es decir, hacer cables, ¿no? Pero es así. Punto de función con valores elevados es de 1500. O sea, en ese momento comienzan a derretirse y a partir de ahí los podemos manipular. Y aquí, ¿no? Cuando no están oxidados, presentan colores blanquecinos, excepto el oro y el cobre. Estos se ponen un poco de color verde, ¿no? Estos, ¿no? Cuando no están oxidados. Entonces, esas serían las características para los metales. Obviamente, para los no metales, pues es todo lo opuesto,
¿no? Entonces aquí le marcamos, por ejemplo, estos tienen más aquí en la última capa, tienen más de 4, entonces puede ser 2, 4, 6, 8 y aquí 5, ¿no? En la última capa. Entonces es al revés. Es muy importante, ¿no? En este caso, en la tabla periódica ocupa la zona de la derecha, ya hemos visto, es como esta parte de escalerita. Ahí está, estos son oxidantes, entonces estos son reductores. Ajá, y estos son oxidantes. Y este es muy, muy importante, ¿no? Elevada, baja electronegatividad. Acuérdense que los otros tienen mucha. Son muy malos conductores de la electricidad y el calor. Y esta, no, es importante, temperatura ambiente, pues, encontrarse en estados líquidos, sólido y líquido, gaseoso. No viene esta tampoco de que se reflejan o no reflejan la luz. Su densidad es menor a los metales, en este caso tampoco es importante, pero este sí, ¿no? Son cremallizos o frágiles, esta usualmente viene, y puntos de fusión más bajos que los metales, también es importante esta, y presentan variedad de color, ¿no? No, esta tampoco viene. Bueno, estas que les marqué son usualmente las que vienen como respuesta en este tipo de pregunta de la diferencia entre metales y no metales. Entonces lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con otros ejercicios que vamos a hacer con respecto a estos, porque los vamos a ir trabajando mucho, sobre todo al momento de hacer ecuaciones y todo ello. Muy bien. Entonces, de aquí nos vamos a esto. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con la parte ya de moléculas, es decir, ya no elementos sueltos, sino ya en una estructura aquí ya más armada, ¿no? Donde vamos a tener aquí, ¿no? Los electrones combinándose y vamos a ver cómo se hace esta cuestión. Entonces, cuando nosotros vemos ya las moléculas, podemos tener muchas combinaciones entre metales, no metales, y podemos tener básicamente cuatro tipos de combinaciones. Unos que son los ácidos, ajá, que la característica principal, ojo, es que tienen hidrógeno. Otro, los óxidos, cuyo principal elemento es el oxígeno. Y vamos a tener las bases, y vamos a tener las sales. Vamos a tener estos que son los elementos neutros. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, o en este caso, como se denominan estos tipos de combinaciones que pueden ser muy variadas, es la nomenclatura, ajá, nomenclatura química. Ujú. Entonces, la nomenclatura química nos vamos a dividir entonces entre ácidos, óxidos, bases, sales, y vamos a ver cuáles son. Y luego vamos a hacer un ejercicio de esto. Este sí es importante, ya que con este cuadro vamos a ver. Entonces, aquí tenemos es como un cuadro muy elemental, pero que nos ayuda bastante a la comprensión de este tema que luego suele ser súper complicado por las diferentes combinaciones que tenemos. Entonces, les decía, ¿no? Primero tenemos el grupo de los óxidos, ajá, si se fijan aquí están. Aquí vamos a tener hasta aquí, ¿no? Luego vamos a tener el de los ácidos, aquí vean, comenzamos con la mitad porque también están aquí. Y luego tenemos las bases y luego tenemos las sales, que son, en este caso, las combinaciones que pueden ir surgiendo de aquí. Entonces, la primera gran combinación que nos tenemos es la más, digamos, la más común, que son los óxidos. Entonces, sabemos cuando vemos algo oxidado, ¿no? Entonces, casi siempre que vemos algo oxidado, vemos ahí la parte de no sé, vemos cómo se empieza a desgastar el metal, en fin, ¿no? Y entonces tenemos el óxido, es cómo se van a formar. El elemento principal es el oxígeno más un metal, ¿no? Esta es la combinación fundamental. Y tenemos, por ejemplo, aquí el óxido de fierro, ¿no? Aquí, muy básico, con fierro y un oxígeno, aquí, ¿no? Y ese es básico. Ahora tenemos este. Este otro puede tener, en este caso, varios nombres. Y es muy importante que lo veamos, como lo podemos tener aquí,
porque en el examen nos van a manejar, en este caso, el anhídrido, ¿no? Es el elemento con que lo vamos a conocer. Nada más. Permíteme. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Es la primera vez que entras con nosotros, ¿verdad? ¿Mm? Segundo. ¿Mm? Permíteme un segundo, permíteme. Ah, muy bien. Bueno, entonces ahorita platicamos, Gabriel. Perfecto. Y seguimos, ¿no? Entonces luego tenemos el anhídrido, óxido ácido o óxido no metálico, es el mismo, tienen el mismo nombre, ojo, la misma nomenclatura, perdón, pero en el examen a nosotros nos lo llaman así como anhídrido, ¿sale? Este es el elemento, el anhídrido. ¿Y cuáles son los elementos que lo forman? Pues va a ser un oxígeno y en este caso, no metal. De hecho, por eso también se llama óxido no metálico. Y entonces tenemos, en este caso, el oxígeno y aquí el selenio, ¿no? Entonces, este sería un anhídrido aquí, ¿no? Ojo aquí, por ejemplo, con este y este. Parecen lo mismo, pero este es metal, este es un no metal, ¿no? El selenio. Luego tenemos aquí este que es una parte como intermedia porque puede tener el elemento del ácido y el óxido. Entonces vamos a tener el elemento básico, es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno y ojo, siempre que tengamos aquí ácidos, vamos a ver integrado el hidrógeno. Entonces tenemos el hidrógeno más, en este caso, un metal, un no metal, perdón, y oxígeno. Y entonces este nos da, por ejemplo, el que comúnmente, el más famoso, que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, que es este H2SO4. Entonces, esta es su combinación. Entonces es hidrógeno más, en este caso, no metal, más oxígeno, entonces nos da esta combinación. Entonces, se fijan, aquí tenemos esta, ¿no? Tenemos hidrógeno y oxígeno, por eso es oxiácido, ¿no? Tenemos ahí a los dos. Luego tendríamos el que podemos conocer como el ácido puro, que es el hidrácido. Aquí lo tenemos. Entonces, es un hidrógeno, aquí más un no metal. Aquí ya no tenemos oxígeno, entonces aquí tenemos ¿no? Este es el hidrógeno y con nitrógeno. Ahí está, los dos son, en este caso, pues los dos son no metales, ¿no? Entonces, esa es la combinación también muy poderosa, ¿no? De estos dos no metales. Luego tenemos uno que después lo vamos a ver mucho más, que son los hidruros. En este caso es el hidrógeno, ajá, con el metal. ¿Y por qué lo vamos a ver mucho? Porque al haber más metales, obviamente tenemos mayores combinaciones de hidruros. Entonces tenemos aquí el hidrógeno con, en este caso el calcio, tenemos un metal, ¿no? Y luego tenemos, ya, bueno, estos son los ácidos y los óxidos. Luego tenemos estos otros que son los neutros, es decir, no son ni ácidos ni son óxidos y funcionan como neutros. Entonces, se pueden llamar, por ejemplo, base o hidróxidos. Hidróxidos. Pueden llamarse de misma forma así. Nosotros en el examen lo vamos a conocer como base. Entonces tenemos un óxido básico, es decir, podemos tomar aquí el primero de acá, ¿no? Y le ponemos agua. Entonces, aquí tenemos una estructura muy común para entenderlo. ¿Cómo los vamos a saber cuando es un hidróxido o base? Pues esta estructura, ¿no? Así y oxígeno e hidrógeno. O sea, si se fijan, casi siempre es al revés. Primero va el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, aquí cambiamos la estructura por la combinación del agua que hacemos, aquí la reacción. Entonces, iba entre paréntesis. Entonces, este es así como el clásico para saber que estamos hablando de una base o un hidróxido. Entonces, acuérdense que en el examen nos llaman como base esto. Y el otro elemento, el último, es la sal.
Entonces la sal se forma con la combinación de un metal, un no metal. Aquí si no hay hidrógeno, no hay ni oxígeno, entonces metal, no metal. Entonces, por ejemplo, este es NaCl, es la sal común, ¿no? La sal que tenemos en casa. Muy bien. ¿Alguna sugerencia, alguna duda con esto? ¿Algún comentario? ¿No? Esta es la parte como un poquito más difícil. Andrea, ¿te acuerdas de esto, haberlo visto en la escuela? Pues sí, más o menos me acuerdo algo. ¿Y nunca se te hizo complicada así la combinación de todos tus elementos, así de si el hidrógeno Ay, y todo? sí, la verdad, sí. Sí, es complicada, ¿no? De hecho, si quieren, ahorita les mando esta imagen, porque es una imagen que les ayuda mucho a entender, ¿no? Esto. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Entonces les sugiero lo siguiente para que podamos hacer el ejercicio. Si quieren, pueden, en este caso, tómenle una captura con su teléfono, ¿no? Tómenle una captura a esta imagen, ¿m? Y vamos a hacer un ejercicio con esto. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Hacer una captura simple. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si ya tienen esta captura, vamos a hacer este ejercicio. Es muy, muy sencillo. Si ya tienen este cuadro. Entonces vamos a determinar, ¿no? El tipo de compuesto al que se refiere. Entonces vamos a ver si tenemos ácidos y óxidos, o si tenemos bases o sales. Si tenemos ácido, ¿qué tipo? Si tenemos óxido, ¿qué tipo? Y si tenemos base o sale. 3 minutos para hacer esto. Lo pueden hacer muy rápido ya con la, con la imagen que tienen.
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Sale? Vamos haciéndolo. Entonces, aquí. Aquí como los tengo en la lista, ¿no? Entonces, primero, anda. Sale, es que siempre te tocan hacer la primera porque es la primera ahí en la lista. Entonces, ¿este qué sería, Ana? Tenemos en este caso, acá, ¿no? Sodio, hidrógeno, un carbono y oxígeno. ¿Qué sería eso? Esa la dudé, pero puse óxido básico, pero no estoy segura. Ujú. Un óxido básico. Ujú. Entonces a verlo, ¿no? Entonces, si te fijas, primero acá tenemos un hidrógeno. Entonces ya la presencia de un hidrógeno ya hace que ya no pueda ser básico, porque para que sea básico nada más tiene que tener oxígeno. Entonces tenemos aquí uno básico, ¿no? Entonces tenemos este. Vamos a borrarle aquí. Y no necesariamente tienen que ser toda la combinación corresponder a una cadena. Un poco puede ser como vienen aquí en estos, ¿no? Entonces tenemos aquí hidrógeno, tenemos aquí oxígeno, estos son los importantes. Entonces, si se fijan, en nuestra lista, cuando tenemos en este caso aquí hidrógeno y en este caso y oxígeno, ajá, tenemos un oxiácido. Ujú. Un oxiácido, ¿no? Tenemos ahí la presencia de hidrógeno, tenemos la presencia en este caso de oxígeno y tenemos en este caso la presencia del no metal, que es aquí tenemos el carbono, ¿no? Ujú. Entonces es un oxiácido, ¿sale? Muy bien. Entonces acuérdense que ahí nada más hay que buscarle ahí en la tablita. Muy bien. Andrea, ¿cuál sería este? Solo una pregunta. Dime. Entonces, ¿el sodio solo se ignora en ese caso? Ajá. Sí, porque esta está acá. Entonces sería un NaA más un oxiácido. Ujú. Así quedaría. Gracias. ¿No? ¿De qué? Incluso cuando veamos en este caso las reacciones, vamos a entender aquí por qué se
se hacen estos. Muy bien, en ¿este qué sería, Andrea? Yo le puse que era un hidrácido. Ajá, un hidrácido. Ujú. ¿Por qué? Porque pues nada más hay un hidrógeno Ujú. El y hidrógeno. el otro es potasio, me parece, Ujú. y es un no metal. Perfecto. Entonces es un, en este caso, hidrógeno más un no metal. Perfecto, muy bien. Sale, vas, Carlos. ¿Qué sería este? PbO. Le tocó la más fácil. Bueno, esta, la verdad, profe, no supe bien qué era porque Ujú, más que nada PB no la encontré en la tabla o no busqué o no la encontré bien, por así ujú. decirlo. ¿Alguien sabe qué es Pero Pb? ¿Pero tú qué le pusiste, Carlos? yo le puse que era un óxido. Ajá, un óxido. Muy bien. En este caso es un elemento muchísimo más común, fíjate. El Pb es el plomo. Ujú. Es el plomo. Entonces, plomo es un metal más un oxígeno. Entonces es óxido, es un óxido básico, ¿no? Un óxido básico. Ujú. Oxígeno más un metal. ¿Sale? Muy bien. Vas, Luis Enrique, te toca este. Toma en cuenta este que hicimos acá. Es muy parecido. Entonces tienes nitrógeno, oxígeno, fierro. Pues también es un óxido básico, ¿no? Porque tiene un metal y tiene un oxígeno. Ajá, pero ojo, el metal, fíjate dónde está. Está fuera de la combinación principal, ¿no? Entonces esta es la combinación principal, esta de acá. Oh, Entonces, ya. si yo tengo ahí, en este caso, tengo un oxígeno. ¿Mm? Tengo un oxígeno y tengo un no metal en este caso. Ujú. O sea, ahí tendría un anhídrido. Entonces sería fierro, ajá, más, en este caso, un anhídrido. Ujú. Ojo con eso. ¿Sale? Por eso te decía que hay que tomar en cuenta, hay que ver la que es la principal. Aquí, o este está fuera, o sea, está alejado, ¿no? De la combinación principal. Muy bien, y luego Yaritzel, ¿qué sería esta? Y tienes hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Esta está fácil, Yaritzel. Me pueden ayudar aquí, también. Ujú. Andrea, si le quieres ayudar aquí a Yaritzel con este, tienen hidrógeno, Me tienen parece que es oxiácido. oxiácido, muy bien. Ah, oxiácido. Entonces revisamos, ¿no? Entonces tenemos hidrógeno, ajá, más, en este caso, el nitrógeno es un no metal, más oxígeno. Entonces es un oxiácido. Muy bien, Andrea. Perfecto. Y el último, ya para terminar, a ver quién hace ¿no? El zinc más que sería, es muy fácil, zinc con azufre. Ujú. ¿Quién se anima con ese? Está fácil, fácil.
Todo es Enrique Kevin, ¿eh? Es, si no mal me sale, según yo son sal, es un sal. Es ¿No una es verdad? sal. Ajá. Exacto, es una sal porque es un metal más un no metal. Excelente. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejarle hoy aquí. Les mando ahorita esta misma lista, se las mando para que la terminen. Se les mando el cuadro y les mando los ejercicios para que los hagan. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Mañana a las 6, por favor. Y para ver.